O nosso tema de conversa hoje são os direitos culturais. E eu começo reportando uma conversa que tive agora há pouco com o professor Alfonso. Nós estávamos falando sobre a dificuldade que é conversar, ter um norte, ter um rumo sobre os assuntos de cultura. O professor Alfonso justamente narrava para nós um encontro que teve com um biólogo, talvez com um físico, que dizia que a nossa situação no campo da cultura é extremamente preocupante, porque nós, em cultura, queremos falar tudo. E dizia o professor Alfonso que este químico, que este biólogo, que este físico, dizia que os cientistas sempre escolhem um pequeno campo de estudos e aprofundam-se nele e esquecem do demais. Nós, em cultura, em política cultural, tratamos praticamente de Deus e sua época, de tudo. Mas, quando surgiu a discussão sobre os direitos culturais, pareceu para nós, ou pareceu para alguns de nós, que a questão dos direitos culturais poderia servir como esta bússola unificada para orientação da política cultural, que não precisaria mais se orientar para as identidades, não precisaria mais se orientar para o cinema, para o teatro, para a literatura, mas sim orientar-se para a questão dos direitos que as pessoas têm no mundo da cultura, dos direitos a se manifestar culturalmente, de receber, de consumir culturalmente, de produzir culturalmente. Professor Alfonso, qual é o seu entendimento de direitos culturais? Concorda primeiro com a minha posição de que esse poderia ser um norte unificador? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que los derechos culturales es lo que necesita hoy en día la gestión y la institucionalidad de la cultura. Y es verdad esto porque los derechos culturales se construyen básicamente a partir del artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos. Y en el 1948 los legisladores que crearon esta declaración abandonaron la palabra cultura y dijeron: toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural. En ningún texto de esta declaración aparece la palabra cultura. A mi entender no es casualidad, porque veníamos de una primera mitad del siglo XX donde la cultura había sido motivo de barbarie, había sido motivo de dominación, de autoritarismos, etc. Y cuando se construía este marco de referencia que eran los derechos humanos, en el artículo 27, el derecho a participar en la vida cultural. Y creo que esto no se ha seguido por parte de los Estados. Pues los Estados no se han centrado las políticas culturales en la segunda mitad del siglo XX en políticas culturales basadas en derechos, sino siguen en el modelo de políticas culturales basados en las necesidades del Estado o en unas necesidades, lo que podríamos llamar teóricas, académicas o de una cierta élite o oligarquía, corporativismo intelectual, y que de alguna manera quiere mantener esta idea de cultura, no el derecho a participar en la vida cultural, disfrutar de los beneficios, proteger la creatividad, que dice el artículo 27, y más concretamente, con más eficacia internacional, el Pacto 15 de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Creo que este es el gran tema. Y es un tema que no se ha llegado a profundizar porque aún estamos anclados en estos modelos antiguos, ¿no? de entender la cultura como algo que un corporativismo cultural o artístico o el Estado utiliza más que como un derecho de ciudadanía cultural. Y me parece que las políticas culturales se basen en principio en reconocer y garantizar los derechos culturales. Y esto es un tema bastante importante en las sociedades contemporáneas que piden más libertad, que reclaman libertad cultural, reconocimiento a la diversidad y sobre todo reclaman que el Estado no dé cultura como un bien que da ilustrado a la población, sino que facilite la participación en la vida cultural, que el propio ciudadano elige la libertad en participar o no participar en esta vida cultural.
Veja, eu não sei se o seu ponto de vista concorda com o meu, mas eu noto na manipulação desse direito, dos direitos culturais, da ideia de direitos culturais, uma divisão muito clara entre dois grupos. Um grupo fala em direitos culturais como sendo aqueles direitos ligados à identidade. Por exemplo, direitos culturais da mulher, do jovem, da criança, do velho, do índio, do catalão, etc. E tem um outro grupo que diz muito claramente, veja, esses direitos culturais identitários não me interessam, interessam o direito à cultura, que é, por exemplo, o direito de participar da vida cultural. Como você vê esta questão? Yo creo que el concepto de participar en la vida cultural no tiene nada que ver con identidades o con minorías. Pueden haber vidas culturales hoy en día a nivel mundial que sean más o menos monoculturales, pero las vidas culturales, la vida cultural de una ciudad contemporánea, es una vida cultural donde convergen e interactúan diferentes culturas. En casi la mayoría, puede haber pequeños. Por lo tanto, esta idea de participar en la vida cultural no va unida a la idea de identidades culturales. Esto quizás es una utilización. También se utilizó durante mucho tiempo el tema de derechos culturales cuando se hablaban de derechos de minorías, y sobre todo cuando se hablaban de minorías étnicas. Pero volvamos a 1948 y a 1966, los textos no dicen esto. Exactamente. No dicen esto, dicen el derecho a participar en la vida cultural de todos, la libertad cultural, no dicen nada de las identidades culturales. Esto es una cierta manipulación o una cierta querer llevar el tema, y las minorías tienen que protegerse, claro que tienen que protegerse, como tienen que protegerse también las mayorías. Es decir, que las personas, los colectivos o las culturas más vulnerables requieren protección. Claro, es lógico, pero también es verdad que los derechos culturales hablan de individuo, ciudadano. Un individuo es un ciudadano que tiene un derecho a escoger sus necesidades culturales y a participar en la vida cultural. Y en esta vida cultural va a encontrarse con otras culturas, la mayoría de población mundial, porque tenemos un porcentaje muy amplio que vive en zonas donde confluyen, fruto de las migraciones, realidades culturales diferentes. Que é talvez até a realidade predominante no mundo de hoje. El mundo de hoy es así. No hay una ciudad en el mundo, mediana o mayor, que sea monocultural. Por lo tanto, la vida cultural que dice el texto de 1948 es esta vida cultural plural, diversa, y es donde tenemos que convivir. Y entonces los derechos han de servir para crear estructuras de convivencia cultural en ese espacio, ¿no?, que puede ser el Estado, puede ser la región, puede ser la ciudad o puede ser la comunidad. Y en este espacio la mayoría de veces nos encontraremos conviviendo con otras culturas. Por lo tanto, los derechos culturales no es la defensa de una identidad cultural, es la defensa de un ciudadano que él tiene una identidad cultural, pero como ciudadano quiere participar en la vida cultural e a vezes com outras culturas. Eu estou totalmente de acordo com o seu ponto de vista. Fiquemos um pouco nesta ideia do direito à vida cultural, do direito de participar da vida cultural. Eu tenho uma formação de advogado e, como advogado, eu aprendi que uma lei, um pacto como este, não se interpreta de uma maneira seca, de uma maneira direta, levando em conta apenas aquilo que está escrito ali na letra do artigo. Há que ver o reverso disto. Um direito sempre se interpreta de acordo com o código maior, os códigos maiores que o amparam e com o reverso daquilo. O reverso do direito de participar da vida cultural é o direito de não participar da vida cultural. E eu menciono isto de maneira muito específica porque me lembro que na minha infância, nós, como crianças e estudantes, éramos obrigados a participar da vida cultural do Estado em determinados momentos e que o Estado achava importantes para a afirmação da identidade dele como Estado. O que você acha deste direito a não participar da vida cultural? Que tem enormes repercussões quando nós pensamos, por exemplo, en cultura nas vías públicas. Sí, esto es un derecho, porque
Este derecho a participar en la vida cultural se basa en que el individuo tiene libertad cultural. Y esta libertad se basa en contra de otros ámbitos de nuestra vida social, en que las necesidades culturales que tiene el individuo las decide él, no las decide el Estado, no las decide nadie. Nadie decide mis necesidades culturales. Yo escojo, nadie me tiene que decir, usted tiene que ir obligado a ir al teatro, así, sería un problema. Es decir, yo escojo mis necesidades. Claro que en la creación de necesidades culturales incide mucho la educación, el ambiente, el acceso a bienes y servicios culturales, muchas cosas. Pero hay una libertad que es la libertad de decidir mis necesidades culturales. Entonces, yo participo o no participo en la vida cultural. La participación en la vida cultural se basa en la libertad cultural, que está bastante bien definida en diferentes documentos y estudios. La libertad del individuo, que es una libertad muy unida a la libertad política, a un concepto de política. Por esto este Pacto 15 de los derechos económicos, sociales y culturales está en un tratado parejo a los derechos políticos. Es un derecho político. Y en este derecho yo no quiero participar, como uno no quiere participar en la vida política. Puede serlo. Y se le respeta mientras él cumpla los compromisos como ciudadano en relación a la colectividad o a la comunidad, ¿no? Yo creo que aquí hay bastante confusión, ¿no? Porque obligar a participar en la vida cultural y obligar a, no sé, a gustos estéticos ou a práticas culturais é autoritarismo. A respeito ainda dessa questão do direito de participar da vida cultural, eu noto uma certa malícia na ação de vários estados quando eles dizem para os seus cidadãos: veja, você tem o direito de participar da sua vida cultural. E eu sempre oponho a isso o seguinte: veja, eu tenho o direito de participar da minha vida cultural e da vida cultural do outro, daquele que é bem diferente de mim. Eu tenho o direito de participar da vida cultural de um país ao lado, desde que esse país me aceite. Se ele proibir a minha participação, não posso fazer nada. Mas eu tenho o direito de participar da minha vida cultural e da vida cultural do outro. Você tem uma visão diferente desta minha a respeito disto? No, pero matizaría una cosa. Hay una parte de esta vida cultural que me parece importante tenerla en cuenta, que forma parte de la esfera privada del individuo. Yo en el privado tengo una vida cultural, tengo unas prácticas culturales, muchos disfrutes de la cultura, la lectura, escuchar música, lo hacemos en la esfera privada. Hay una práctica cultural, hay una vida cultural que es privada y que se alimenta pues, de la existencia de otros, ¿no? Si hay gente que escribe y hay editoriales que publican libros, yo me puedo llevar a mi casa un libro y disfrutar unas horas y pasármelo bien, o escuchar música, o mirar imagen o televisión, etc. Y hay otra vida que se hace conjuntamente con otros, con la comunidad. Pero el alcance de la vida cultural, lo que es para mí mi vida cultural como individuo, no tiene límites. Es decir, yo cuando hago de turista, yo voy a ver la vida cultural de los otros. Cuando voy a ver un museo, cuando hago de turismo, intento entender la historia, la identidad cultural de los otros. Y participo de los otros, participo del otro. Porque el otro, la otra cultura, la otra identidad, me permite contrastar, dialogar con la mía y me hace pensar. Esto es lo mismo que la figura de cuando tú practicas la cultura o eres un creador, ¿no? Un creador cuando escribe una poesía no escribe para su comunidad o su identidad, escribe algo que quiere expresar. Si luego, por medio de todas las herramientas, se puede traducir, su producto es universal, busca la universalización de su acción, ¿no? Por tanto, la vida cultural no tiene límites. El ciudadano puede buscar, leer y tal. Mi identidad puede ser brasileña, pero ser un gran amante de la poesía japonesa. Y me identifico con esto, o con la música caribeña. Entonces, claro, esta libertad, es un ejercicio de libertad, no tiene límites. Cuando
se quiere poner límites a la vida cultural de los ciudadanos y no, usted tiene que solamente consumir la cultura de su identidad, están ejerciendo una presión y un autoritarismo que va en contra de los derechos. Por esto el tema de los derechos culturales es tan conflictivo para muchos estados y muchos gobiernos, porque lleva un conflicto, porque claro, requiere pues garantizar estas posibilidades. Eu me lembro a respeito desse ponto ainda, que num dos seus filmes mais recentes, Godard, este realizador suíço radicado na França, não é? Ele mesmo diz, como personagem do próprio filme, ele mesmo lembra que, nas palavras dele, o Estado é sempre um, o indivíduo é pelo menos dois. O Estado tem de ser sempre um e tem de reivindicar sempre a unidade. O Estado não quer a diversidade, ele precisa manter esse um. O indivíduo, cada um de nós, na verdade, é sempre dois. O que é esses dois é uma coisa que eu deixo a cada um interpretar. Sou eu, é minha cara metade, sou eu velho, sou eu jovem, mas o Estado é um, o indivíduo é dois. Esse tipo de conflito quase apontaria para uma impossibilidade do Estado gerenciar a vida cultural dos seus cidadãos. ¿Es eso mesmo? Claro, esto es un tema. Los derechos culturales también reconocen un derecho a escoger mi identidad cultural y mi comunidad cultural de pertenencia. Por ejemplo, mi identidad cultural no viene dada por un aspecto geográfico, porque he nacido o étnico, en una etnia diferente, en un momento determinado y en un estado diferente. El pasaporte no es mi identidad cultural, mi dependencia administrativa. Yo me puedo identificar con otra cultura y formar parte de otra cultura como una opción individual. Claro, esto rompe los esquemas de los estados. Usted es español, usted es brasileño, usted es de tal sitio. Yo he nacido aquí, pero a veces es una casualidad. Cada vez más personas o más brasileños tienen dos pasaportes. Sí. Entonces, ¿qué son? Pues el pasaporte es un instrumento para moverte, para viajar. Para pasar puertas. Para pasar puertas, pero no es tu identidad. Tu identidad la escoges tú, la construyes tú. Claro que de dónde vienes y el núcleo familiar y la comunidad de referencia es importante, pero una persona puede renunciar a esta comunidad. Y lo hemos visto hoy, estamos viendo en este momento en el mundo, cómo personas cambian de identidades culturales, no voy a poner ningún ejemplo, porque por creencias religiosas, por afinidades, por lo que sea, y se van de un lugar a otro y dicen, yo a partir de ahora soy aquí. Claro, y se ha visto mucho en creencias, cuando hablamos del judaísmo, el islam o el cristianismo o el budismo, veremos cambios de identidades a partir de creencias, pero hay cambios de identidades a partir de afinidades, mucho más afinidades culturales, artísticas, que uno puede decir, yo me identifico con esta cultura y no con la cultura del lugar donde yo nací o eran mis padres, ¿no? O cada vez las personas somos a veces más multiidentitarios. Sin duda. Porque tenemos identidades, una parte de tu corazón está en un lugar, otro. Cuando hay matrimonios mixtos, pues compartes la identidad de tu pareja. Eu me lembro de uma observação do Amartya Sen, neste livro fundamental que é Identidade e Violência, que nós vamos lançar aqui, quando ele dá um exemplo hipotético de uma mulher americana, por exemplo, cujas identidades são, ela é mulher, professora de inglês, protestante, homossexual, torcedora do time de futebol X, e vai por aí afora numa lista que não termina. E em cada um dos momentos ela assume uma dessas diferentes identidades. Então, Godard, eu não creio que esta observação, agora eu não me lembro, seja dele como autoria, mas não importa, ele levou isso às telas e divulgou. Ele tem razão quando diz que o Estado é um, mas o indivíduo é pelo menos dois. Vocês mesmos na Espanha, por exemplo, o caso da Catalunha, vocês são pelo menos dois. Você é catalão e é espanhol, e você é catalão quando fala catalão e espanhol quando fala castelhano.
Eu não sei se essas duas identidades brigam ou não brigam internamente. Cuando hay lenguas que diferencian identidades, las lenguas son más fácil, ¿no? Es decir, yo soy bilingüe, Sí. o soy bicultural, porque las lenguas, cuando tú recibes dos lenguas, ¿no? Tu madre tiene una lengua, tu padre tiene otra y aprendes las dos, pues cuando hay lengua es más fácil que en otros aspectos, ¿no? O más identificable, ¿no? Porque hay otros aspectos que no apreciamos, ¿no? Por ejemplo, yo he preguntado en mis cursos, en las clases, les he preguntado a mis alumnos, que hablan que tienen una identidad muy fuerte y quieren mucho su país, qué música llevan en su celular. Y he hecho ejercicios y hay alumnos, hay personas que dicen yo soy brasileño y no llevan nada de música brasileña. Digo, claro, un ejemplo de algo que llevan claro, dentro, cerca de su corazón, Sí, sí. físicamente cerca de su corazón, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que claro, ellos escogen libremente aquello que les da satisfacción, aquello que les produce un bienestar, una emoción, les produce una experiencia, que es lo que la cultura da a los seres humanos. Lo que buscamos en la cultura es conocernos más, saber de dónde venimos, satisfacción, emociones, experiencias positivas, capacidad de expresión. Eso es lo que buscamos en la cultura los seres humanos. Por eso nos diferencia de los animales esta sensibilidad por esos aspectos. Entonces el derecho a participar en la vida cultural se basa en esta libertad, ¿no? De ser vários, de ser mais de um. De ser mais de um. Da Claro. liberdade de ser mais de um. Claro. O Pacto dos Direitos Culturais estabelece, além do direito de participação na vida cultural, o direito de participar nas conquistas científicas e tecnológicas e o direito de ver respeitado os direitos morais e econômicos sobre os produtos que cada um fizer. Desses três direitos, eu perguntaria a você, você acha que eles de fato regem as políticas culturais? Você acha que um deles hoje é mais protegido ou mais desprotegido que os outros? Bueno, depende. Yo creo que lo que está menos protegido son los dos primeros, ¿no? Es decir, el derecho a participar en la vida cultural con libertad, que muchas veces este derecho no es reconocido, y el derecho a beneficiarse de la investigación y de la creatividad de tu entorno. Tú tienes derecho. Y luego el derecho a tu obra, a poder exhibir y proteger tu obra y también proteger tus derechos de autor, ¿no? Claro, todo esto va muy unido. Una vida cultural se llena cuando la creatividad de tu entorno está presente en la vida cultural. Por ejemplo, yo no me interesa que hayan creadores que no expongan su obra, claro, artistas. Cuando los artistas están en la ciudad, en mi vida cultural, en mi espacio de la vida cultural, yo me beneficio de lo que crean otros. Y esto es vida cultural. Y yo quiero que el artista esté protegido, porque esté protegido contra la censura, en su libertad de expresión, y esté protegido su obra, que su obra no se pueda destruir, que él tenga un derecho moral sobre esta obra. Pero lo que nos interesa a los ciudadanos es que haya mucha creación y mucho arte y mucha producción, porque esto enriquece mi vida cultural. Y el derecho de usar de esto. Y usar y poder disfrutar de esto. Y esto es la función que a veces ciertas políticas culturales hacen cuando socializan la obra de arte, ¿no? Por ejemplo, de las pinacotecas reales a los museos nacionales hubo una evolución de una obra de arte que estaba cerrada para uso privado a una obra de arte que estaba en uso público. Del libro cerrado a las bibliotecas públicas. Y ahora, ¿qué está pasando en la contemporaneidad? Pues que también está circulando el producto cultural por toda la sociedad de información y todos los instrumentos y redes que tenemos para circular contenidos culturales. Uma última questão que é particularmente importante e nós não podemos terminar sem abordá-la. Direito, para que ele exista de fato, é preciso contar com uma instância que o faça respeitar.
E o que nós ouvimos muito ser dito em discussões como essa sobre os direitos culturais é que os direitos culturais são assimétricos. Ele enuncia que você tem um direito, mas não há quase nunca a instância que garanta os seus direitos. Eu me lembro, por exemplo, que durante o governo de Bush filho, o governo nacional, o governo central americano, não dava fundos para as pesquisas com célula-tronco, porque por um motivo religioso dizia que as pessoas não podiam usufruir dos benefícios que poderiam vir das investigações sobre as células-tronco. Isto era negar ao cidadão americano o direito de beneficiar-se de uma inovação científica e tecnológica. Quem garante os direitos culturais? Hoje nós estamos vendo na Síria os revoltosos islâmicos destruindo bens culturais que são declarados patrimônios da humanidade. Quem garante os direitos culturais? Yo creo que uno de los grandes déficits de la Sociedad de Naciones, Naciones Unidas, la misma UNESCO, ha demostrado su incapacidad de declarar patrimonio de la humanidad un sitio, unos restos, una ciudad, pero por otro lado no poderla proteger, ¿no? Bueno, la comunidad internacional aquí ha fallado. Si algo es patrimonio de todos, de la humanidad, la comunidad internacional lo tenía que proteger. Pero siempre en cultura nos encontramos, y la historia nos ha dicho, que es muy difícil luchar desde la cultura contra la barbarie. Y la barbarie destruye la cultura, y la cultura a veces también hace barbaries. Eso es importante. Eso es un tema que se tiene en cuenta. Pero claro, el problema de los estados contemporáneos democráticos que se habla hoy en día es que han firmado este pacto. El pacto que dice los estados que forman parte de este pacto, y entre ellos está España y está Brasil y están los otros países, se comprometen a garantizar el derecho a participar en la vida cultural. Por lo tanto, los estados tendrían que hacer una ley. Es decir, casi diría, la política cultural tendría que empezar con una ley que decía, vamos, esta política cultural se basa en garantizar el derecho a participar en la vida cultural. Y la mayoría de documentos de políticas culturales de las últimas décadas empiezan todas por una definición conceptual o teórica de lo que es cultura. ¿Qué nos interesa si hay muchas definiciones de lo que es cultura? El gran error es que no nos interesa hacer políticas culturales sobre la base de una definición de cultura de la antropología o de síntesis de la sociología o de la política o de la educación, sino que nos interesa construir una política cultural, es decir, los ciudadanos de este país son ciudadanos y como ciudadanos culturales tienen derecho a participar en la vida cultural. El Estado se compromete a, y entonces, pone instrumentos de este tema. Casi no hay ningún documento, ninguna constitución, tiene muy pocas constituciones tienen el derecho, es decir, el Estado garantizará el derecho a participar en la vida cultural. Luego tiene que definir lo que es vida cultural, pero igual tenemos lo que es vida social, o lo que es vida saludable. Hay conceptos sobre esto. Mas veja, aqui, para terminar, é difícil definir, mas nós estamos aqui, eu acho que diante do mesmo exemplo de Santo Agostinho, que dizia: quando ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei muito bem o que é o tempo. Quando me perguntam o que é o tempo, eu não sei mais. Cada um de nós sabe muito bem o que é vida cultural. Nós não precisamos definir vida cultural, nós sabemos o que é vida cultural, não é isso? Sí, yo creo que... Sabemos. Sí, eso sabemos, es lo que pasa. Todos sabem. Não se garante porque muitos estados preferem fechar os olhos. Porque não querem. Porque não querem. Eu acho que nós conseguimos colocar pelo menos alguns marcos básicos sobre a questão dos direitos culturais e tenho a impressão que é isso que podemos levantar na noite de hoje. Obrigado, Alfonso. Muchas gracias.